Hola chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy, como ven en el título del video, vuelve la sección de Leo la Torre Oscura. Chiquillos, creo que ya pasó un año, ha pasado un año de la última vez que saqué un video de esta sección. Creo que ha sido que el reto que me puse de los 30 libros para los 30 me ha absorbido demasiado, más todas las otras cosas que he tenido que leer. Ha sido difícil porque quería muchísimo seguir con esto y este año yo me dije, ya Carla, o sea, ya, usted va a sacar otra vez estos videos, le va a poner otra vez. Y el libro que continuaba era Apocalipsis, la parte 1 de este libro, que es La danza de la muerte, antes de la edición que hubo donde se agregaron 400 páginas que se habían quitado. También se conoce como The Stand. Este libro está dividido en dos partes y según la guía de lectura que yo había hecho, solamente era la parte 1 para este video. Y pues empecemos a hablar de este libro. Les voy a contar primero de qué se trata esta parte, luego les voy a dar mi opinión y después vamos a empezar con referencias, hojita en mano, conexiones con otros libros de Stephen King que he leído. Aquí tengo todas mis notas porque, chiquillos, pues mentira que me iba a aprender todo esto de memoria. En este libro lo que nos vamos a encontrar es que una gripe que es creada por Estados Unidos, escapa del laboratorio donde fue creada. Es un laboratorio de máxima seguridad, pero aún así las cosas fallan, y esta gripe que se le llama el Capitán Trotamundos escapa y empieza a infectar a las personas. Tiene un 99% de contagio y las personas pues que se contagian prácticamente todas se van a morir, se enferman, se mueren. El libro empieza súper chiva, chiquillos, son cosas de la vida. Yo empecé a leer Apocalipsis en enero y antes de que todo esto de COVID explotara. Entonces yo me acuerdo que cuando yo lo empecé a leer es esta parte donde el virus escapa y es súper bueno. El libro empieza súper bueno. Es esta persona que sabe que algo pasó, huye, se escapa de ese laboratorio, se lleva a su familia y empieza a esparcir ese virus. Y cuando yo lo empecé a leer, de verdad que me atrapó muchísimo la descripción. Yo estaba sorprendida de volverme a encontrar con este Stephen King que a mí me encanta, que es capaz de poner a los personajes no solamente en situaciones extremas, sino que su capacidad de describir las cosas es otro nivel. Yo no solo sentía la enfermedad, sino que podía, o sea, la manera en que lo describe y cómo me imaginaba yo cómo se estaban enfermando estas personas, lo que sentían, cómo se veían, incluso cómo olían, el olor tan desagradable que es capaz de describir Stephen King, de realmente hacernos sentir, que yo recuerdo que leí las primeras páginas y me dieron náuseas y yo era como, ¡ah! No puedo con esto, está demasiado chiva. Luego pues vino toda la emergencia por lo que estamos pasando ahorita de esta pandemia y me pegó muy fuerte, entonces como que lo aplacé un toque y después yo dije, no, ya lo voy a leer, lo voy a terminar, voy con otra actitud porque sí estaba como asombrada de que la realidad superara a la ficción hasta cierto punto, ¿verdad? Que lo que yo decía es que es imposible que las personas reaccionen así ante emergencias de este tipo. Pues yo estaba equivocada, las personas reaccionan incluso peor que la ficción. Esas cosas que uno dice, es que de verdad esto no va a pasar, sí pasa, la gente lo hace y actúa de esa forma. Creo que si tienen ganas de leer este libro, vayan con cuidado si son personas sensibles, porque en este momento que estamos viviendo prácticamente lo que pasa aquí puede afectarnos de alguna manera. Como les digo, es este virus que se escapa, que infecta a las personas, tiene una alta mortalidad y hay personas que logran ser inmunes, pero no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Entonces hay personas que no se ven contagiadas y de eso básicamente se trata la primera parte, como cómo fue que se liberó el virus, cómo se infectaron las personas. Incluso hay una parte del contagio que es muy interesante, que nos cuenta cómo el virus se fue propagando, esto exponencial, que yo creo que ya debemos saber bastante por lo de COVID, cómo una persona puede ir infectando a otras y esto va creciendo de manera exponencial, cómo nos presentan a los personajes, cómo llegaron ellos a enfrentarse al virus, cómo reaccionaron
y lo que está pasando después de la infección, después de que muchísimas personas murieron y ellos quedaron como en este mundo post-apocalíptico donde hay pocas personas que han sobrevivido, cómo empiezan a reaccionar ante encontrarse prácticamente solos en el mundo, tienen acceso a todas las tiendas, a los víveres. Entonces, como hay personas que van reaccionando de X forma y hay otras que van reaccionando como de una forma más malvada, porque ya no tenemos nadie que nos vaya a meter a prisión, podemos cometer actos criminales, tenemos todo el dinero del mundo, aunque no sirve para nada, pero igual eso parece relevante para algunas personas. Entonces es muy interesante, esa parte psicológica es muy interesante, la parte de contagio es súper chiva. Esta primera parte a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un relato bastante realista, pero empieza a tener esos ligeros toques de fantasía que son clásicos de Stephen King y que ya es algo que tenemos que tener consciente si estamos leyendo libros que están relacionados con la Torre Oscura, porque recuerden que la Torre Oscura es fantasía. Entonces, llegando al final de esta primera parte, nos empieza a poner fantasía. Y entonces empezamos a ver las conexiones que hay con la Torre Oscura. Entonces, cosas que me gustaron del libro, lo realista que puede llegar a ser esta primera parte, toda la parte del contagio, cómo lo podemos relacionar con lo que nosotros estamos viviendo en este momento y que la realidad supera a la ficción muchas veces. Otra cosa que también me ha gustado mucho de este libro son los personajes. Son personajes bien hechos, bien estructurados, son personajes en situaciones bastante difíciles que lo hacen a uno sentir cómo reaccionaría yo. Aparte que vamos viendo cómo esos personajes bueno, más o menos porque son casi 500 páginas esta primera parte, cómo esos personajes van evolucionando y van cambiando y cómo se van enfrentando a situaciones bastante difíciles y cómo va sacando lo mejor o lo peor de ellos. Creo que ya es algo característico de Stephen King después de haberme leído una buena cantidad de sus libros. Siento que su fuerte son los personajes, poner estos personajes bien hechos en situaciones extremas, los conoce muy bien, entonces sabe muy bien cómo van a reaccionar y son muy, muy reales y muy, muy creíbles. Me encantan los personajes de Stephen King. Y ahora empecemos a hablar de cómo se va a relacionar esta primera parte con la Torre Oscura. Y aquí lo empezamos a ver con que el villano que nos empiezan a introducir en esta parte es Randall Flagg, el famosísimo Randall Flagg, que si ustedes ven mis videos anteriores de Leo la Torre Oscura, ya hemos visto a Randall Flagg en el nacimiento del pistolero, en el pistolero y Ojos de Dragón y por supuesto La Llegada de los Tres, que es la segunda parte de la Torre Oscura. Entonces tenemos a este villano que se nos presenta ahora en Apocalipsis. Y ahora vamos a hablar de puntos importantes y de esas conexiones que encontré en este libro. Si tienen esta edición, entonces pueden ir viendo las páginas porque aquí tengo mi chuleta, mis anotaciones con el número de página donde van apareciendo ciertas cosas. Así que chiquillos, pues evidentemente voy a leer porque esto uno no se lo va a aprender de memoria, es muy difícil. Entonces empezamos en la página 50. Tenemos la historia de Franny, que Franny es uno de nuestros personajes principales, que es esta chica que ella vivía en New Hampshire y que, bueno, al principio de la novela ella está embarazada y empieza con este conflicto en su familia, para recordar más o menos quién era Franny o para que se vayan dando una idea. O sea, en el momento en que empieza la gripe, ella se da cuenta que está embarazada. Luego, en la página 61 tenemos esa cadena de acontecimientos que va a acabar con el mundo. En la página 61 nos empiezan a contar cómo es que se va propagando el virus, que es buenísima, pero es que es buenísima, chiquillos, de verdad. Es brutal la manera en que Stephen King nos cuenta cómo la gripe se va esparciendo por el mundo, es súper chiva. Luego en la página 70 nos especifican cuál es el nivel de contagio del virus y menciona el Proyecto Azul, que es de donde se va a escapar este virus. Aquí nos dicen que el virus tiene un 99% de contagio, o sea que el 99% de la población se iba a contagiar cuando se escapó. En la página 74 nos explican cómo fue que ese virus se escapó. Ahí es donde está la respuesta. Si en algún futuro pues ustedes quieren recordar dónde era que nos explicaba cómo ese virus se había escapado de ese laboratorio, en la página 74. Luego, en la página 76 vamos a conocer a otro personaje importante principal, que es Larry. Larry es este joven que de repente tiene mucho éxito en la música. De hecho, lo conocemos bastante pedante, prepotente. Él tiene éxito y pues se descarrila de una manera terrible, tiene que huir del lugar donde está y luego pues más adelante vamos a ver cómo es que él se enfrenta a esta supergripe después de quedar vivo. Que este es un personaje que me parece bastante interesante. Él se reconoce
como un personaje que no es tan bueno. O sea, de primera entrada él ya sabe que él no es una muy buena persona, pero aún así está tratando de ser buena persona. No sé si va a terminar siendo buena persona o no, porque como les digo, esto es solamente la primera parte. Por favor, no me vayan a spoilear si ustedes ya lo leyeron todos. Pero este es un personaje que me llama mucho la atención por ese conflicto que va teniendo él, tratando de ser bueno cuando él mismo se reconoce como no bueno. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia el lado bueno? ¿Hacia el lado malo? Lo descubriré cuando lea la segunda parte. Luego, en la página 118, vamos a conocer un poco más de la historia de Stu, que Stu es otro personaje importante. Bueno, él fue una de las primeras personas que tuvo contacto con el virus. La persona que se escapó chocó en una gasolinera y él estaba en ese lugar. Luego de que el gobierno se da cuenta de que el virus se escapó, tratan de poner a estas personas en cuarentena y tratan de poner a estas personas en un laboratorio para tratar de encontrar una cura. Stu es uno de ellos y creo que es uno de esos personajes que van hacia el lado bueno. Aquí vamos a conocer un poco más qué fue lo que pasó con Stu. En la página 131 vamos a conocer la vida de Nick, que Nick es otro de sus personajes principales también, tiene 22 años, él era de Nebraska. Sí, él era de Nebraska, pero nos empiezan a contar cuando él está en Arkansas. Es una persona que es sorda y es muda. Y bueno, lo conocemos cuando tiene un conflicto con ciertas personas. Entonces en la página 131 pueden recordar quién era Nick. Luego en la página 157 tenemos una referencia al Hobbit, que como también estoy con los clubes de lectura de Tolkien, me pareció súper lindo poder leer esto. Voy a buscarla, aquí está. Y el pastel de manzana al horno, un túnel que acabase en alguna parte de la despensa de Back End, que es bolsón cerrado. Esto puede ser que no lo reconozcan si no han visto las pelis o no han leído en inglés el libro. Back End es bolsón cerrado y Bilbo Baggins es Bilbo Bolsón. Luego en la página 178 tenemos una referencia, creo que es una referencia a los niños del maíz, porque dice algo que estaba en el maizal y lo espiaba. En el maizal había algo macabro. Miró y vio dos ojos rojos inflamados en medio de las sombras confundidos con el maizal. Esos ojos generaron en la parálisis y la desesperación que la gallina siente frente a la comadreja. Él pensó, el hombre sin rostro, Dios mío, no. Todo ese maíz, pensó aletargado, debía tratarse de Iowa o Nebraska, tal vez al norte de Kansas, pero nunca había estado en esos lugares. Es en un sueño, porque aquí vemos que los sueños son importantes, y resulta que los niños del maíz ocurre en Nebraska. Entonces creo que por ahí puede haber una conexión, porque recordemos que en los niños del maíz aparece también Randall Flagg. Luego tenemos en la página 196 la historia de Lloyd, que también es otro personaje principal, que es un malhechorcillo ahí más o menos, que termina pues en una matanza. O sea, es un malhechor pequeño que termina pues en una matanza donde no debía haber estado, y él termina en la cárcel. Entonces este es otro personaje bastante interesante, porque va a ser este personaje que va a vivir la supergripe dentro de prisión y que luego se va a encontrar por ahí con Randall Flagg. Entonces también eso está muy chiva. Luego en la página 214 tenemos la carta con toda la historia de Nick. Este Nick, el que les estaba diciendo que era sordomudo, en la página 214 él escribe una carta y escribe cómo fue toda su vida. Es muy conmovedora y este es un personaje que creo que se gana el corazón de nosotros. Luego ya en la página 268 es donde aparece por primera vez nuestro villano, que es Randall Flagg. Es donde al principio del capítulo 23 se menciona con nombre y todo, y luego en la página 269 nos cuentan más de él y nos cuentan cómo es físicamente. En ese momento recordemos que Randall Flagg tiene la capacidad de cambiar de apariencia física. En la 273 vamos a conocer un poco más de fechorías que ha hecho pues el hombre oscuro. Todo este capítulo es como profundizando en quién es Randall Flagg, el dandy, el hombre oscuro, que tiene varios nombres en el libro. Luego, por ejemplo, aquí nos dice, voy a leer algo así random. En Georgia, el hombre oscuro era Ramsay Forrest, un descendiente lejano de Nathan Bedford, y según su expediente de blanco había participado en 2 violaciones, una castración, un incendio en la chabola de negros. Entonces aquí también es interesante. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que dice que su origen estaba en Nebraska, pero no se acordaba muy bien en qué momento fue. Y habla de muchos lugares donde él ha estado y ha hecho fechorías, pero me parece interesante que diga que su origen es en Nebraska. Y recordemos, los niños del maíz es en Nebraska, entonces creo que tal vez por ahí puede haber una conexión. Luego en la página 373 tenemos una pesadilla con el hombre de negro.
Y es algo que me parece también bastante interesante, cómo nos empiezan a poner que estas pesadillas son importantes, cómo el hombre de negro empieza a jugar con la mente de las personas a través de sus sueños. Él sonreía, pero no le vio facciones. De esa sonrisa pavorosa se desprendió una corriente de aire helado. No veía sus facciones, pero sí vio el obsequio que ese fantasma inocuo había traído para su bebé. Una percha de alambre torcida, echó a correr y bla, 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 bla. Y viene como toda la explicación de la pesadilla. En la página 408 hay una frase que me encanta sobre el hombre oscuro que dice: viene por ti, ahora está ahí afuera, en la autopista de la noche, la autopista donde se oculta el hombre oscuro. En la página 440 habla mucho sobre Tolkien. En la página 440 hay muchas referencias sobre Tolkien, el Señor de los Anillos, y pues eso siempre llena mi corazón. Bueno, y me brinqué una que es en la página 412, donde nos cuentan la historia de Trashcan, que Trashcan es un pirómano que también es esquizofrénico. Probablemente tenga relevancia en el futuro porque le dieron, pues relataron bastante. De hecho, lo que hace Trashcan aquí me pareció muy bien escrito y muy intrigante. Luego en la página 450 hay una de mis escenas favoritas, que es la escena del túnel. Esa escena me dio muchísimo miedo. Luego, en la página 465 vamos a conocer un poco más a Harold, que Harold es un chico que va a empezar a caminar con Franny, que Franny es la chica esta que estaba embarazada. Conocemos un poco más de la historia de él y es como el encuentro entre ellos dos y cómo se van a empezar a transportar, mover en todo este mundo apocalíptico. En la página 480 vamos a tener el encuentro entre Stu, Kojak, que es un perro, y Blaine, que es un mae que tiene unas frases buenísimas. Yo les estuve compartiendo en Twitter unas cuantas frases que a mí me fascinaron. Entonces, ese señor creo que también tiene bastante relevancia en el futuro y me pareció muy inteligente. Tienen frases buenísimas y aquí es donde se encuentra con Stu. Luego, en la página 491 hay algo que yo creo que podría ser una referencia, donde este señor dice que de joven soñaba con duendes ocultos bajo los puentes. Que eso también pensé, bueno, puede ser algo parecido a It, como en la escena de It, que se le aparece a Ben, que estiraba la mano y me sujetaba el pie, como esa escena de Ben en It. Dice, o con una bruja que se convertía en un pájaro. Intento gritar, pero no me salen más que unos graznidos como los cuervos. Y yo creo que recuerden que siempre que hablamos de cuervos hay algo relacionado con la Torre Oscura. En la página 492 habla un poco de los sueños, que son las pesadillas. También nos vuelve a hablar de este hombre negro, que él ha tenido pesadillas con ese hombre negro, y es una de esas frases que a mí me llamó mucho la atención porque siento que lo describe muy bien. Dice, él mira hacia el otro lado, hacia el este, van hacia el este. Una vez me da la impresión de que usa vaqueros y chaqueta tejana, pero más a menudo va vestido con una túnica provista de una capucha. Recuerden cómo vestía Randall Flagg en El Pistolero y en Ojos de Dragón. Nunca le veo la cara, pero si los ojos son rojos, Ray Carmen sí, ojos rojos, estoy seguro de que me busca a mí y de que tarde o temprano me encontrará o yo me veré forzado a ir con él y eso supondrá la muerte para mí. Súper cool, ¿verdad? Luego en la página 496, donde tenemos ese encuentro entre, creo que era Joy y Randall Flagg, nos habla de cómo son sus ojos y nos vuelven a mencionar que tiene los ojos de un color rojo vivo. Y bueno, en la 516 tenemos más profundamente ese encuentro entre Joy y Randall Flagg, que Joy es el que se encontraba en prisión y tiene unas escenas muy buenas ahí. Y por último, la página 518 y 522, el hombre de negro le da a Joy una piedra que yo no sé qué es. Me recordaba de pronto a un palantir del Señor de los Anillos, que era esa piedra que me permitía ver, que Sauron podía ver a través de esa piedra, pero también pensaba que podría ser uno de los orbes que vemos en el nacimiento del pistolero. No lo sé y no sé por qué se la da a Stu. Me intriga mucho y bueno, pues ahí creo que hay una referencia bastante importante. En la página 518 y la 522 profundizan más de cómo es la piedra, cómo se ve. Me suena a orbe, pero no estoy segura. Y luego en la página 528 aparece la madre Abigail, que
No he leído más al respecto porque solamente la primera parte, pero creo que va en el sentido de que, bueno, Randall Flagg es como esa presencia mala porque se le aparecen pesadillas, y luego tenemos a la madre Abigail que se les está apareciendo en sueños y les está diciendo que vengan donde está ella. Entonces, esas son todas las referencias que encontré, conexiones, datos importantes, que espero que les haya gustado. Estoy muy feliz de volver a adentrarme en este mundo de la Torre Oscura, de ir conociendo más a Randall Flagg. Creo que aquí estoy viendo que tiene mucha presencia, es el villano, evidentemente, entonces vamos a conocer mucho más a esta señora, al hombre de negro, a Randall Flagg, al hombre sin rostro, al dandy. Entonces estoy bastante emocionada. La siguiente lectura es una extensión justa, que es un relato que está en la recopilación de Todo Oscuro y Sin Estrellas. Entonces esperaría poder hacerles una reseña de este relato con conexiones para mayo. Esperemos que sí, esperemos que se nos dé. Tengo que conseguir el libro porque no lo tengo, entonces si logro conseguirlo pues será, si no lo voy a tratar de conseguir en digital, a ver si lo encuentro para poder leerlo y hacerles una reseña y seguir con este camino de leer la Torre Oscura. Me gustaría mucho saber si ya ustedes lo leyeron, si están siguiendo este camino. Recuerden que en la cajita de información tienen la guía con los primeros 12 libros que estoy leyendo, que he leído. También tienen la lista de reproducción, donde ya venimos con varios videos desmenuzando estos libros de Stephen King, buscando cuáles son las conexiones, buscando referencias y hablando bastante a detalle. Entonces, espero que les haya gustado. Me gustaría mucho saber si están contentos de que haya regresado por fin esta sección. Y bueno, recuerden que yo les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, también mi link a Patreon, que ya ustedes lo leen en los comentarios, y que ustedes me vean a mí en redes sociales en un siguiente video. ¡Chao!